Buenas tardes. Bueno, como todos me conocen, yo soy José Salvador Cárcamo, profesor regular asociado de la UBA y responsable de la Cátedra de Elementos de Economía y Concepción del Desarrollo. En un día como hoy, nació la cantautora Violeta Parra, famosa por el tema Gracias a la Vida y que vivan los estudiantes, que canta el valor de la resistencia a la barbarie de ayer, que es realidad en el día de hoy, lamentablemente, en la ciudad de Buenos Aires. Decía esta cantautora: que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que nos asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Nos complace como cátedra auspiciar este panel debate en conjunto con la carrera de Ciencia de la Comunicación y el Centro de Estudios para la Inclusión Social. La carrera de Ciencia de la Comunicación, como esta cátedra, nacen con la democracia y como hijos de la democracia la defendemos. En el año 1985 se crea la carrera de Ciencia de la Comunicación en la UBA. El primer profesor titular de Elementos de Economía y Concepción del Desarrollo fue Eduardo Josami. Después, con el paso del tiempo, la cátedra se desdobló y surgen las cátedras de Castillo y Tenehuiqui. La cátedra de Marta Tenehuiqui mantiene su continuidad a través de quien les habla, tras la partida de Marta a otra estrella de este universo que nos acoge. Además de las tareas de docencia e investigación, se realizan en la cátedra tareas de extensión universitaria como reciprocidad por inversión social que realiza nuestro pueblo para alcanzar el mayor grado de desarrollo. Destacaremos solo algunas de los últimos años. En el mes de junio de 2008, con motivo del centenario del nacimiento del presidente Salvador Allende, impulsamos la creación de la Cátedra Libre, que lleva su nombre, aprobada por resolución del Consejo Directivo de la Facultad. En octubre de ese mismo año, organizamos un panel debate con la participación del decano, en aquel entonces, el doctor Federico Schuster, que también está en otra estrella del universo, y el cónsul general de Bolivia, sobre el desarrollo de los movimientos sociales que plantean la defensa de los recursos naturales y los derechos humanos en Bolivia. Evento que se impulsó en defensa de la democracia boliviana, asediada por varios intentos de golpe de Estado al presidente Evo Morales. En abril del año 2010 se impulsó junto a otras cátedras de la Universidad de Buenos Aires el doctor honoris causa al vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. En el año 2014, en noviembre, la cátedra organizó junto a la embajadora del Ecuador en Argentina y es ministra de Educación la charla sobre educación, políticas educativas y desarrollo. En octubre del año 2020, en pandemia, se realizó la videoconferencia, comillas, las nuevas formas de amenaza a la seguridad y defensa de América Latina y el Caribe, en el marco de las elecciones que se realizaron en Bolivia el 16 de octubre. En julio de 2021 se presentó el libro en videoconferencia El fraude de la OEA y el golpe de Estado en Bolivia, con la participación de Larisa Kexbal. Nuestra facultad y la carrera jugó un rol protagónico en impulsar la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada por el Congreso de la Nación en 2009, que reemplazó a la de la época de la dictadura. Era una deuda pendiente con la democracia y nuestro pueblo. El 10 de diciembre de 2015 asume un gobierno de ideología neoliberal que busca retrotraer el reloj de la historia y lo confiesan sin vergüenza: cambiar futuro por pasado. Es así como el 23 de diciembre de 2015 derogan con un decreto de necesidad y urgencia la Ley 26.522 de Comunicación Audiovisual, ordenando el Poder Ejecutivo Nacional un día después, el 24 de diciembre, el desalojo por medio de la fuerza policial del directorio, funcionarios y trabajadores del edificio. Quien habla fue perseguido políticamente y expulsado en 1984 de la Universidad de Chile por oponerse y resistir junto a miles de estudiantes al neoliberalismo en Chile, que impulsó el arancelamiento universitario en el año 1982.
Por eso estoy aquí y formé una familia argentina. El 1 de septiembre de este año, la nación vivió un hecho inaceptable: el intento de asesinato, magnicidio a la vicepresidenta de la Nación. Hechos como ese ocurrieron antes en el país contra el expresidente Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón y Raúl Alfonsín. La vicepresidenta ha sido sometida desde hace 7 años a la persecución de los medios de comunicación con agravios y fake news, la persecución judicial, lawfare y la posición política que busca su proscripción. No debe extrañarnos, es la codicia de unos pocos que no quieren perder sus privilegios. La historia nos muestra que este tipo de prácticas discursivas, jurídicas y políticas tienen como objetivo justificar, como decía muy bien Diego y la dice en un escrito la semana pasada, la violencia política. Esta situación también la han padecido otros líderes populares de la región: Lula, Evo Morales, Rafael Correa, etcétera, que luchan para que sus pueblos accedan a una mayor calidad y por tanto extensión de sus derechos. ¿Por qué defendemos la democracia y la vida? Como plantea Manfred Max-Neef en un texto que ustedes tienen que leer, ¿cierto? Se realiza este panel debate. Participarán, y le voy a dejar el micrófono, Larisa Kechwald, directora de la carrera de Ciencia de la Comunicación de la UBA, Raúl Zaffaroni, profesor emérito de la UBA, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia por la Nación y es miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Gustavo Ferreira, profesor titular de Derecho Constitucional, Facultad de Derecho UBA, y Juan Pedro Gallardo, licenciado en Ciencia de la Comunicación y director del Centro de Estudio para la Inclusión Social. Muchas gracias. Gracias, José. Bueno, como decía José, yo soy Larisa, la directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación, y desde este rol le quiero dar la bienvenida a todas, a todos, a nuestra carrera y a nuestra querida Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, y contarles a Raúl, a Gustavo, a Juan también, que estamos en el teórico, digamos, de la cátedra Cárcamo, digamos, cuyo titular es el propio José, de elementos de economía y concepciones del desarrollo. Por eso nos parecía interesante, hacer esta charla aquí, además porque da cuenta también del enorme compromiso de la cátedra, también está parte del equipo docente, del enorme compromiso de la cátedra respecto del enorme compromiso social y latinoamericano de esta cátedra, y nos parecía bien interesante hacer esta actividad en este marco. Hago una brevísima, además de esta bienvenida institucional, una brevísima introducción de por qué nos interesaba hacer esta actividad. Desde la carrera venimos diagnosticando con preocupación desde hace rato acerca de la erosión del debate público, de la conversación pública, diagnosticando también una creciente violencia en la discursividad. Algunos la llamamos violencia política en la discursividad, otros discursos de odio. Venimos diagnosticando esto desde hace un largo rato. Ya el intento de magnicidio, nos movilizó mucho, estamos muy preocupados y preocupadas, no solo, por pensar esta situación y hacer diagnósticos, sino que también nos interpela desde una responsabilidad político-institucional. Creo que han sido muchas las mesas, las conversaciones, los espacios donde no solo nos preguntamos por qué, sino también qué hacer, ¿no? Y creo que desde la universidad tenemos la responsabilidad de hacer algo, y una de las primeras cosas que creo que tenemos que hacer es parar un poco la pelota, generar espacios de reflexión, generar espacios de diálogo, de conversación, y sobre todo pensar la gravedad a la que nos enfrentamos con este intento de magnicidio, lo que significa fundamentalmente para nuestra democracia, ¿no? Cómo los propios marcos de la democracia son los que se ven cuestionados paradójicamente a casi 40 años de recuperación de la democracia. Por este motivo estamos haciendo esta conversación. Cuando hablamos de erosión del debate público, hablamos de un conjunto, que es algo que además nos preocupa mucho a comunicadoras y comunicadores, a quienes estudiamos o hacemos comunicación. No nos es un tema ajeno. Pensamos en la confluencia de un conjunto de procesos, de lo que se llaman, por supuesto, los discursos de odio o esta discursividad violenta, las fake news,
y también del lawfare en el sentido, digamos, o respecto del rol que tienen los medios de comunicación en la trama, digamos, desde la cual se constituye el lawfare también. Así que nos parecía importante detenernos a pensar esto. No voy a hablar mucho más, porque no vienen a escucharme a mí, que, digamos, con quien pueden dialogar más o menos frecuentemente. Así que quiero agradecerles profundamente a Gustavo, a Raúl, a Juan Pedro, digamos, por la iniciativa, digamos, de traer esta actividad también a nuestra carrera, a nuestra facultad, a todo el equipo de la Cátedra de Economía y por supuesto al CEPIA, que está grabando esta actividad y que va a quedar, al CEPIA es nuestro centro de producción e investigación audiovisual, y que bueno, por eso va a estar esta charla, si bien no está siendo streameada, no se puede ver ahora online o por streaming, sí va a quedar disponible para que puedan verla quienes no pudieron venir en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Así que Juan, si te parece, te doy el micrófono para que hagas la introducción y un saludo, y si querés presentes un poco más a Gustavo y a Raúl. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en principio agradecerle a la cátedra por el espacio, por supuesto. Después también, obviamente, agradecerle a Larisa y también a Diego de Charras, que bueno, no podía estar presente hoy porque tenían otro compromiso, en un congreso creo que en la Universidad de Loma de Zamora, si mal no recuerdo. No, agradecerles, vos Larisa recién decías y mencionabas un poco el compromiso de la cátedra, y yo bueno, por ahí quería agregar el compromiso que tiene la carrera de comunicación y el compromiso que tiene la Facultad de Ciencias Sociales con los debates públicos, y con debates públicos que realmente generan conmoción o que generan mucha preocupación o que atañen a la mayoría del pueblo argentino. Por acá es muy común cada tanto poder participar, tener la posibilidad de participar con personas que realmente son importantes para la vida del país y para la vida latinoamericana. Y bueno, nada más, agradecerte también porque cuando trajimos la propuesta de poder tener la charla con Gustavo y con Raúl, la verdad que hubo muy buena predisposición y bueno, hoy acá estamos. Por mi parte también, obviamente, agradecerle a Raúl y a Gustavo la presencia. Nosotros particularmente, ya hace un tiempo que hemos venido haciendo algunas charlas, incluso en otros ámbitos, también incluso de manera virtual. Hemos estado también en barrios como Villa Lugano o Bajo Flores, acercando un poco la idea y la propuesta de que otro poder judicial es posible de alguna manera, y también tratando de resolver interrogantes sobre el funcionamiento, sobre los mecanismos que tiene el Poder Judicial en la Argentina, y que muchas veces para los que no somos de ese campo resulta un poco como medio inaccesible o no se comprende bien, y la verdad que bueno, siempre hemos encontrado en Raúl y en Gustavo una muy buena predisposición para que eso pueda ser allanado y que pueda ser conocido por la mayor parte de las personas a las que nosotros por lo menos podemos llegar y generar otro tipo de discurso y de mensaje que no es el que abunda en el sistema de medios en la Argentina. Así que bueno, desde ese lugar muchas gracias. Un poco la idea y la propuesta del día de hoy es justamente bueno, conversar sobre un hecho que sucedió hace poquito más de un mes y que tiene que ver y que puso en el centro nuevamente a la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en una situación muy compleja, en una situación donde peligró su vida, y obviamente que eso generó y disparó un montón de debates y de circunstancias. Yo rápidamente, para contextualizar el hecho y después pasarle la palabra a Gustavo y a Raúl, y después también generar algún espacio de preguntas si es que la hay, que sería muy bueno y enriquecedor, podemos decir de alguna manera que estamos asistiendo con preocupación como a una especie de doble mecanismo que está generando el sector opositor en la Argentina y el sistema de medios masivos de la Argentina, donde por un lado, como apuntaba Larisa, el discurso mediático del odio concentrado y siempre permanente sobre una figura y sobre una persona, de alguna manera genera un clima de cultivo que se combina con los discursos de la oposición política en este momento, que se combina por ahí con una situación social y económica también muy compleja, y genera como un ámbito, una situación y un espacio donde algunos sectores o grupos se ven con la necesidad o ven la posibilidad de poder escalar en ese conflicto y generar un hecho de mayor magnitud, y ahí tuvimos lo que fue el intento de magnicidio con la presidenta. Y paralelamente, lo que estamos viendo ahora, o inmediatamente después podemos decir, es que sobre ese hecho, sobre ese importante hecho, lo que se intenta instalar en este momento
Es una situación de degradación del hecho, de sacarlo de la gravedad política, y podemos mencionar como 3 cuestiones. Ya desde el mismo momento en que se está calificando al grupo que atentó contra la vicepresidenta de la Nación y que se denominó la banda de los Copitos, ya ese mismo nombre intenta generar una suerte de degradación de la magnitud del hecho que estuvieron a punto de concretar y que llevaron adelante. Paralelamente se suma una editorial en el Diario de la Nación, de días atrás, donde ya pone en tela de juicio el atentado y habla de un posible autoatentado. Y el domingo pasado, un artículo de Daniel Santoro en el Diario Clarín directamente habla de que es un grupo de marginales, que no tiene nada que ver con ningún otro grupo, que no hay autores intelectuales detrás de este grupo que operó. Entonces, al mismo tiempo de que se genera un clima, que se exacerba, que se potencia, o sea, que se le da esa magnitud, una vez producido el hecho, lo que estamos viendo es que se genera como una especie de contracción de ese hecho, como para alivianarlo y ubicarlo en el menor rango posible. Por supuesto, nosotros lo que queremos generar con este debate es justamente todo lo contrario, es ubicarlo en un marco donde la violencia política en la Argentina tiene su historia, su larga historia, particularmente yo creo que acá obviamente entran cuestiones que tienen que ver con el peronismo y el antiperonismo, que tienen que ver con cuestiones que hacen, por ejemplo, a situaciones que se van dejando atrás, como por ejemplo puede ser en algún momento lo que fue la salida de la última dictadura militar, y por ahí un cierto consenso en cuanto a que a la violencia política con sentido físico se veía como medio fuera de lugar o no se producía, que hubo excepciones por supuesto. Y bueno, obviamente yo creo que hay una situación general, global, digamos, que la estamos viendo con el triunfo de la derecha o la ultraderecha en muchos países, con una situación económica también muy conflictiva, que genera situaciones muy angustiantes y que grupos por ahí quieren aprovechar la circunstancia, y una situación regional donde también aparecen estos fenómenos. Bueno, todo eso de alguna manera entendemos, o somos algunos los que entendemos, que tiene que ver con esta circunstancia. Paralelamente, y este es un poco los interrogantes que nos gustaría trasladarle a ustedes dos, tiene que ver con el hecho de qué es el lawfare específicamente, si el lawfare puede funcionar sin el poder mediático, qué antídoto podemos generar frente a eso, sobre qué situaciones se puede trabajar. La receta. Digo, porque sinceramente, ¿no? Uno realmente ve un futuro no esperanzador al respecto, pero bueno, de alguna manera nos volvemos a juntar, volvemos a debatir, se generan estos espacios y volvemos a tener ganas de poder generar alguna respuesta positiva. Así que bueno, de mi parte eso nada más. Ya ahora, si les parece, le voy a pasar la palabra a Gustavo para que nos comente sobre el tema, y bueno, después con vos, Raúl. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos, señor titular de cátedra, señora directora de la carrera, señor director del Centro de Inclusión Social, señor profesor emérito de la UBA, profesor emérito, colegas, alumnos. Es un verdadero placer para mí estar nuevamente aquí después de tanto tiempo en la Facultades Sociales. Cuando nosotros éramos muy jóvenes estábamos todos juntos, pero después perdimos sociales en el camino y ahora son ustedes. Entonces éramos nosotros, Derecho y Ciencias Sociales, todavía está en el frontispicio de la facultad. Un día vamos a tener que borrarlo eso. Un frontispicio un poco fascista, además. Totalmente fascista. También mi agradecimiento a las compañeras y a los compañeros que están recogiendo el audio, el video y las fotografías en este momento. Habitualmente con Raúl, cuando estamos juntos, tenemos una estrategia de qué va a hablar cada uno. Hoy no tenemos ninguna estrategia, no hemos arreglado nada, no es ninguna conferencia de prensa y no tenemos ningún defendido famoso por ahora. Algunos tuvimos. Sí, por ahora. Y la convocatoria está con dos significantes, que es lawfare y magnicidio. Yo me voy a referir exclusivamente al lawfare, no porque el magnicidio no sea importante y no porque haya arreglado con Raúl para que Raúl hable de eso, ni por lo que le esté pidiendo, sino porque no hubo ninguna estrategia preliminar. ¿Por qué quiero hablar del lawfare?
y por qué he preparado estas ideas para compartir y discutir con ustedes respecto de un nuevo campo semántico que lo propongo con ustedes, que son nuevas inquisiciones, o no tanto. El Lofer a mí me presenta un problema estrictamente lingüístico. Hace muchísimos años, más de 40, aprobé mi último examen de inglés, pienso en inglés, puedo pensar en inglés, tengo capacidad, ya rendí el FIRST cuando tenía 20, pero cuando tengo que pensar en una institución que la traemos y la tenemos que aplicar y explicarle a la gente lo que es el Lofer, en realidad dije, si me están invitando para hablar del Lofer, preferiría hablar y explicarles a ustedes por qué siento la necesidad de hablar de nuevas inquisiciones, que no tienen nada que ver con una obra publicada hace 70 años llamada Otras Inquisiciones, por un autor muy, muy conocido, un cuentista y poeta muy conocido de la Argentina. Los filósofos medievales, algunos filósofos medievales, decían que Dios había hecho 2 libros, el libro del mundo y la Biblia. Hubo algún filósofo después dando vuelta, cuenta todo esto, y la cuestión es que en 600, 700 años tengo la sospecha que cuando se les ocurrió hacer una constitución, había algo de esto, la idea de hacer un libro del universo. Como ningún filósofo se podía sentir Dios, decían, bueno, ahora vamos a hacer el libro del universo. Goethe lo intentó, Humboldt, 70, 80 años después, escribió un libro llamado Cosmos. O sea que la idea de escribir un libro del universo que tuviese todo, absolutamente todo, daba vuelta. Los constitucionalistas hemos descubierto que en la Constitución es el sitio donde podemos colocar todo aquello que se puede consensuar para dividir el poder y organizar una comunidad. Desde hace aproximadamente unos 250 años, un filósofo que venía en el Océano Atlántico llamado Thomas Paine, la llamó la Biblia política, que las mejores eran las que entraban en el bolsillo del saco que usaban por aquella época. Una Biblia política, la Biblia política del Estado. Y en esa Biblia política del Estado se condensaban absolutamente todas las ideas que tenían que ver con la organización del poder y la distribución de los derechos. Esas ideas, que para poner un momento, en 1787, 1789, se pusieron por primera vez por escrito, se expandieron a lo largo de todo el mundo. Hoy, todos los países del mundo tienen una constitución. Más moderna, más atrasada, menos atrasada, todos tienen una constitución. En todas las constituciones del mundo, o prácticamente en todas, lo voy a hacer más fácil, en la Constitución de la Argentina, hay al menos 4 principios claves, que es el principio de inocencia, el principio de culpabilidad, el principio de lesividad y el principio de proporcionalidad. No importa que se acuerden, son 4 principios que están ahí. ¿Por qué aparecieron estos principios? Porque durante 7 siglos, a partir de un señor que se llamaba Inocencio III, que arrancó con la Inquisición contra los herejes, contra los disidentes, contra las mujeres, contra las brujas, y seguro que Raúl nos va a dar una clase magistral sobre esto porque es un tema de él realmente, no me voy a meter en temas de derecho penal, sino para explicarles. La gran respuesta a 7 siglos de Inquisición fue precisamente la declaración, una de las respuestas, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. ¿Qué nos pasa con la palabra Inquisición? La palabra Inquisición quiere decir averiguar, indagar. Lo que pasa es que en el vocabulario común nosotros no la usamos en ese sentido, sino que la usamos en un sentido con mucha más reforzada, cuando estamos casi acusando a alguien. No es tanto averiguación, sino acusar. Entonces me pareció más prudente hablar de Inquisición o de persecución judicial, o de arbitrariedad en la persecución judicial, o nuevas inquisiciones, para dar cuenta de cómo en pocos pasos se puede demoler
el Estado constitucional de derecho que ha llevado prácticamente 250 años construirlo. Los franceses, o las colonias norteamericanas, o quienes hayan pensado alguna vez estos principios, evidentemente estos principios eran una reacción enorme contra los grandes inquisidores. El inquisidor perseguía con arbitrariedad y decidía establecer su verdad, que su verdad era su doctrina. Y a partir de eso se produjeron persecuciones, asesinatos, en fin, un desastre en la vida de la humanidad. Cuando se inventa el Estado constitucional y se consignan en la mayoría de las constituciones estos 4 principios que he mencionado y sobre los cuales ahora voy a explayarme en la conversación, quedaba claro que el nacimiento del Estado constitucional marcaba un punto de inflexión. A partir de ahora, el Estado constitucional va a decidir cuánto poder tiene para castigar, cuánto poder tiene para imponer una pena. Y además, una novedad absoluta en el imaginario de las comunidades, el poder de recaudar. Para medir, de alguna manera, el derecho, la soberanía de un Estado, se puede calcular o dimensionar cuánta potestad tiene para punir y cuánta potestad tiene para recaudar impuestos. Estas son 2 grandes medidas que se pueden calcular. Independientemente de lo que pensemos de si es un Estado más liberal o un Estado más socialista, estas son las condiciones. Los 4 principios sobre los que voy a hablar básicamente ya estaban en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. De ahí se transmitieron a nuestro protoconstitucionalismo en la Argentina, los recoge la Constitución Federal de 1853 y después, a través de las reformas, y especialmente a partir de 1994, varios de estos principios tienen jerarquía constitucional porque forman parte del entramado del derecho internacional de los derechos humanos. El más importante, a mi juicio, el más devastado cotidianamente, es la tergiversación del principio de inocencia. El principio de inocencia es una presunción abierta, dura, palmaria, que hasta que una persona no es encontrada culpable por una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada firme, no se puede decir nada absolutamente respecto de su culpabilidad. Esto fue tan enorme que los franceses, seguramente alarmados por lo que eran los parlamentos y las persecuciones judiciales, dijeron, no, esto lo vamos a tener que escribir en la declaración de que se presume inocente. La Constitución Federal de 1853 no recogió expresamente la presunción de inocencia, pero fue una derivación clarísima, hay fallos del siglo XIX de la Corte y del siglo XX, donde se establecía la presunción de inocencia. Punto tal que desde todo momento en la Argentina, del Estado constitucional, todos los habitantes de la República Argentina somos inocentes. Todos somos inocentes. Hasta que se lleve a cabo un enjuiciamiento penal, el Estado coloque la prueba y exista un juez que dicte una sentencia. Este principio de inocencia ha sido demolido, ha sido absolutamente tirado por la ventana. Basta encender los medios masivos de comunicación donde hay sentencias automáticas que se dictan cada 10, cada 15 minutos. Entonces, uno piensa, ¿cómo hacer para discutir en el marco de estas nuevas inquisiciones y explicarle a la ciudadanía que existe
un principio desde hace muchísimos, muchísimos años. Había un filósofo en el siglo XVIII que lo llamaba el derecho a ser creído inocente. Esto ha sido dado vuelta. No se presume más la inocencia. Tampoco se presume la culpabilidad, se es culpable. Y esto no significa, lo que estoy diciendo, una defensa abierta de los delitos dolosos que se puedan cometer en el ejercicio de la función pública. Para nada. Los delitos dolosos que impliquen un enriquecimiento moderado, grave o pequeño en el ejercicio de la función pública deben ser perseguidos. Lo que estoy diciendo es una cosa absolutamente distinta. Ciudadanas y ciudadanos, estamos asistiendo casi al entierro del principio de inocencia, al principio de la presunción de inocencia. No se presume más nuestra inocencia. Pero esto no ha venido solo, porque esto vino en un combo, como una empresa de demolición. Vino la empresa de demolición y vinieron también los containers, ¿no? Entonces dijeron, pero tenemos algo más. Ahora vamos a presumir, dado que acá no somos 5 perfectamente, vamos a presumir no solamente que no son inocentes, porque hemos derribado este principio que es una conquista de la humanidad, que está en el derecho internacional de derechos humanos, no existe más. Pero ahora, dado que ustedes son 5, presumimos que hay una asociación ilícita. La asociación ilícita se da absolutamente de patadas, y seguramente Raúl lo va a explicar porque es un tema exclusivamente de dogmática penal, pero también que toca el derecho constitucional. En la asociación ilícita se nos condena por lo que estamos pensando, independientemente de la exteriorización, porque formamos parte de una banda, se dice, se presume, porque no somos más inocentes, se nos presume culpables. Entonces, a partir de esa presunción de culpabilidad o de establecimiento de la culpabilidad, somos inquiridos y formamos parte de esta asociación ilícita. A punto tal que esta asociación ilícita, que está en nuestro Código Penal desde 1921, pero no con la pena originaria, sino tiene una pena mucho más alta, a punto tal que se produce una desvirtuación completa. La asociación ilícita siempre va asociada a otro delito. Acá en la Argentina se da la casualidad que la asociación ilícita tiene la pena más grave. Es decir, que si a nosotros nos van a enjuiciar y nos van a pedir 12 años de prisión, resulta que en esos 12 años de prisión que nos están pidiendo, probablemente la ilícita esté cargando 8 o 9 años y el resto el delito que realmente se está imputando, que sería una estafa contra la administración pública. Quiero contarles además que en otros países del mundo la asociación ilícita no debería tener este peso en la cantidad de delitos que se acusa. Pero acá sucede. Entonces, como la Constitución dice sabiamente en el artículo 19 que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están exentas a la autoridad de los magistrados, borramos el artículo 19 de la Constitución, adelante con los faroles y acusamos a todo el que deseemos acusar de asociación ilícita. Hasta ahora hemos visto entonces que se pudo arrasar con el principio de inocencia, que fue una conquista de la humanidad. Y la existencia de condenar a las personas por un mero peligro, que en realidad es un peligro que no existe, es un derecho penal irracional que no encaja en la Constitución de la Argentina, pero que lo hacen encajar. Y además, cuando se pide esta condena por asociación ilícita, la mayor cantidad de años de la acusación fiscal de la ilícita hace que se destroce absolutamente cualquier sentido de la proporcionalidad. O sea, es increíble que se pueda acusar por una cantidad de años por asociación ilícita cuando el delito en realidad, el perseguido, era una estafa contra la administración pública. La caída del principio de inocencia, el debilitamiento a través de la figura de la asociación ilícita de la persecución de las acciones privadas de los ciudadanos, la pulverización
de cualquier principio de racionalidad a través de estas acusaciones irracionales en la proporción de los castigos que siguen. Y esto tiene un corolario, que es la consecuencia de la desvirtuación del principio de inocencia, que es la desnaturalización del principio de culpabilidad. Uno de los mayores logros de las comunidades, iba a decir comunidades civilizadas, como queda grabado voy a decir comunidades organizadas, porque si decimos comunidades civilizadas estamos... Comunidades organizadas, es que nadie podrá ser condenado por un hecho que haya sido configurado previamente como delictual, anterior al hecho, al momento que se cometió. Esto se desvirtúa por completo. Acá aparecen acusaciones, nuevas inquisiciones, sobre figuras que no sabemos exactamente sobre qué se está acusando. O peor todavía, se vuelve a acusar sobre cuestiones que fueron sobreseídas. No hay delito sin pena en el Tratado de Zaffaroni. En la obra de Zaffaroni no hay delito sin pena. En la obra de Zaffaroni no hay delito sin configuración de ley previa. En la obra de Zaffaroni es imposible que un juez o un fiscal pueda arrogarse la persecución de un ciudadano por un delito que no estaba configurado como tal anterior al hecho en que se exteriorizó la conducta. Todo eso lo van a encontrar idealmente en la obra de Raúl. En la realidad ocurre tristemente esta situación. Entonces nos enfrentamos con que esa Biblia política, que redondamente quiere gobernar toda la vida de los ciudadanos, que significó, en algún sentido, el triunfo del iluminismo, el triunfo del racionalismo. Esa Biblia política que trata de condensar la vida del universo del Estado. ¿Cuántas vidas, cuántas obras tuvieron que llevarse adelante para consagrar al menos estos 4 principios que acabo de mencionar, para que de golpe y de repente haya sectores de la Argentina donde estos principios no rigen? O sea, acá, en este sitio, podemos hablar de la Constitución Federal, del sistema del derecho internacional de los derechos humanos, de lo que demuestran los principios, pero hay una persecución que se lleva adelante contra aquel que no piensa igual. Y aquel que no piensa igual es perseguido a través del ejercicio de la potestad jurisdiccional, que se pone en funcionamiento habitualmente con tribunales que conocemos en qué sitio de la ciudad de Buenos Aires se encuentran. Digo, porque se encuentran acá, porque están centralizados, podría ser en otro lugar de la República, pero se da la casualidad, dado que esto va a quedar grabado, que solamente, o digamos, la mayor parte de esta tarea inquisitiva se despliega desde unos tribunales que se encuentran en la ciudad de Buenos Aires. Quiere decir que está bastante localizado, que no está expandido, no, digo, está localizado. Alguien se hacía la pregunta acá respecto sobre las posibilidades de democratizar el Poder Judicial o de llevar adelante una reforma del Poder Judicial o de fortalecer de algún modo el Poder Judicial y el Ministerio Público. Dice, bueno, mire, por lo menos por una cuestión geográfica, como cuando preparábamos los exámenes, cuando éramos alumnos, y bueno, tenemos este material, esto es lo que tenemos que leer, está acá, lo ponemos sobre la mesa. Esta situación que estamos mostrándole a ustedes, o que yo estoy mostrándole a ustedes, está localizada en un sitio de la ciudad de Buenos Aires. Por esa razón, prefiero hablar mucho mejor de nuevas inquisiciones,
en el sentido, atribuyendo a la Inquisición persecución, establecimiento de la verdad. Te voy a perseguir hasta que te hables. Te voy a perseguir. Claro, en aquella época existía la confesión, que era la probatio probatísima, y existían las tormentas, las torturas. Ahora, esto es muchísimo más sofisticado. Están los medios de comunicación para sabotear constantemente el principio de inocencia, el principio de culpabilidad, el principio de proporcionalidad, el principio de reserva. Tenemos una constitución política desde 1853. Hay cosas que están bien en la Constitución, hay cosas que correspondería actualizarlas. Pero dentro de las cosas que están bien en la Constitución estaban estos principios de los que estoy hablando. No digo que estábamos muy satisfechos, digo, nos podemos presentar frente al mundo y decir, miren, nosotros tenemos una comunidad organizada y en esta Biblia política que utilizamos para llevar a cabo nuestra vida cotidiana tenemos estos 4 principios, que tiene prácticamente el resto del mundo. Se los ha hackeado. Se los sigue hackeando. Esto quizá cuando se originó, porque no sabemos cuándo empezó. El problema de esta situación es que no sabemos cuándo empezó, ni sabemos dónde empezó, pero empezó. Empezó por un tribunal, empezó por un fiscal, empezó por causas que se empezaron a promover, y hoy dejo de lado el principio de inocencia, mañana sumo el de culpabilidad, después sumo el de lesividad, después subo el de proporcionalidad y me queda el de humanidad nada más. Una vez así, borré todos los principios, queda derrumbado el derecho penal y seguimos para adelante casi un jaque mate al Estado constitucional de derecho. La situación es verdaderamente preocupante porque, en mi caso particular, que como constitucionalista, obviamente no me van a... Yo estoy muy agradecido por la invitación, no me van a invitar para hablar del sexo de los ángeles o sobre el paraíso, siempre los constitucionalistas hablamos sobre cosas que no se pueden explicar, probablemente porque nos dediquemos a esas cosas que no se pueden explicar, porque somos inexplicables. Entonces, pero es singular, atravesado lo que está ocurriendo. Y mucho más cuando uno puede ver el panorama y decir, ¿qué va a pasar con todas estas causas? ¿Cómo van a seguir tramitando? ¿Cuándo van a llegar una vez a la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Una Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual yo le entregué un informe individual al presidente de la República hace 2 años para decirle cuáles eran los cambios que tenía que hacer, a mi juicio, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Empezando por la ampliación, pero no solamente. Pero como acá tenemos un ex magistrado de la Corte Suprema, él seguramente se va a explayar, y ustedes saben que no teníamos nada armado para venir a compartir esto con ustedes. Como estoy tan preocupado, encontré una cita de Bertolt Brecht. ¿Por qué elegí a Brecht? Porque nosotros dos, en general, siempre veníamos con Julio Mayer. Julio hoy no nos acompaña. Se fue sin avisar. Y creo que es la primera vez que estamos juntos con Raúl desde que se fue Julio. Bueno, andábamos los 3 juntos con una idea que había imaginado Diego Pinillo, que está acá. Estábamos en la etapa preliminar del lawfare o de las nuevas inquisiciones, caminando por la provincia de Buenos Aires, íbamos los 3 juntos. Y a Julio, que era muy cabeza dura, con decirle que Raúl y yo parecíamos buenos, porque siempre tenía un discurso muy pesimista, insistía siempre en la idea del garantismo. La Constitución
es una garantía para que todos podamos vivir y festejar y celebrar una democracia de 40 años, pero una democracia fortalecida. La Constitución tiene mecanismos garantistas, y dentro de estos mecanismos garantistas que tiene la Constitución como una de sus piezas están estos principios que prácticamente están siendo abolidos. Como a Julio le gustaba mucho Bertolt Brecht, me imaginé que para compartir en el cierre y antes de pasarle la palabra a Raúl, compartir con ustedes una cita de Brecht y en homenaje a Julio. Dijo Brecht: el señor K en una casa ajena. Cuando entraba en una casa ajena y antes de retirarse a descansar, el señor K buscaba todas las salidas de la casa, sin reparar en nada más. A la pregunta de por qué lo hacía, respondía tímidamente: es una vieja y enojosa costumbre. Yo soy partidario de la justicia y me parece bien que la casa donde estoy tenga más de una salida. Muchísimas gracias por la atención y le paso la palabra a todos. Bueno, compañeras, compañeros, muchísimas gracias por la invitación. Muy complacido de volver a estar acá. Seguramente, bueno, me echaron encima del magnicidio, ¿no? Bueno, como viejo profesor de criminología, tengo que decir que la criminología se ocupó poco del magnicidio, pero hay distintas clases de magnicidios, algunos hechos por psicóticos, sí. Un tipo un día mató al presidente McKinley en Estados Unidos porque no lo nombraba cónsul en Alemania. Bueno, son pocos. Hay otros que son producto de conspiraciones más o menos amplias. Por regla general, cuando hay una cuestión nacional de por medio, como el atentado con bombas a Napoleón III, por considerarlo un obstáculo a la independencia italiana. Hay otros que no están muy esclarecidos, como el asesinato de Gaitán en Colombia en el 48, u otros que, bueno, son medio dudosos, como el asesinato de Colosio, del candidato a presidente de México por el PRI, o de Galán, el candidato a presidente del Partido Liberal en Colombia. Este último se investigó, finalmente se lo atribuían a los extraditables y finalmente apareció un senador y algunas cosas así, exacta. Pero hay otros, que es la gran mayoría, ¿no? Otros que es, dejo de lado todos estos, otros que es el modelo Heróstrato. Heróstrato era un pastor no un pastor religioso, un pastor de ovejas, que un día se le ocurrió quemar una de las maravillas del mundo antiguo, el templo, y le prendió fuego. Cuando lo interrogaban con tortura, ¿por qué lo hizo? Y porque quiero ser famoso. Y bueno, no crean que esto que ha pasado con Cristina, sí, no sé, están buscando conspiraciones. No. Un tipo que dice que lo quiere defender el fiscal, que quiere que lo defienda el fiscal Luciani y que está seguro que el pueblo lo va a ir a sacar y a liberar, es un border, sin lugar a dudas. Y el grupo que hay ahí es un grupo no muy grande. Y realmente responde a la tipología del Heróstrato. ¿Sí? No van a llegar a mucho más. Fíjense que una gran mayoría de magnicidios cometidos y de tentativas, pero el propio asesino de Lincoln era un actor fracasado, que creía que iba a pasar a Virginia y lo iban a recibir como un héroe. Pasó a Virginia, lo iban persiguiendo hasta que finalmente lo mataron. Después, el tipo que mató a Sadi Carnot,
tipos que entendían que saltaban a la fama, ¿no? El de Lennon. Claro, el problema es, esto dicho así, diría, bueno, en cualquier momento emergen borderlines de esta naturaleza. Es un hecho que se produce, sí, como si fuera un hongo que sale. No, eso no es cierto. Es cierto que los eróstratos existen y que a veces se lo manifiesta en forma abierta, ¿no? Como hace que dice, no, va a venir el pueblo a sacarme de acá, ¿no? Otras veces no es tan manifiesto, pero se nota también. Pero no emergen si no hay un contexto social que los hace emerger. Ese contexto se da muy especialmente cuando en una sociedad la política que hay en una determinada sociedad asume directamente una característica schmittiana. Y sí, estamos viviendo un clima político donde se ha producido eso, la definición del nazi Schmitt, que era un tipo inteligente y por eso muy peligroso, la definición de la política que daba él, es decir, la política consiste en el arte de identificar al enemigo al que hay que aniquilar. Bueno, eso genera, claro, naturalmente, discurso de odio. Si tengo que aniquilar a otro, largo el discurso de odio, claro. Eso genera un clima político, una tónica en donde surgen los grupos más o menos extremistas. Otrora eran los anarquistas, ahora pueden ser medio nazifascistas, etc. Y esos grupos más o menos extremistas convocan a estos borderlines eróstratos que andan sueltos. Siempre hay borderlines, pero que no se juntan porque sí, y no surgen porque sí, ni todos los que integran esos grupos lo son, sino que en esos grupos surge alguno con esa característica. Porque esos grupos lo atraen magnéticamente, e insisto, pero esto necesita un clima social previo, y ese clima social lo da una sociedad que ha optado por una política de característica schmittiana. Sin eso no se produciría. Y cuidado, que eso de que sea un pequeño, a veces hasta son autores individuales, ni siquiera existen el grupo, o a veces son parejas. Pero cuidado, esto no significa subestimar el riesgo de los eróstratos. Al contrario, cuidado. Una verdadera conspiración se puede prevenir. Un servicio de inteligencia, no como el que manejaba Macri, sino un servicio de inteligencia que sirva para algo, puede prevenirla. Pero los eróstratos son imprevisibles, y eso es lo que los hace mucho más peligrosos. Ha habido magnicidios que han tenido consecuencias gravísimas. Bueno, en los archiduques de Austria, en 1914, el asesinato de Gaitán en Colombia, que desata una violencia que todavía no terminó, en fin. Y sí, pero ¿quién mató a los archiduques de Austria? Un pibe de 19 años. Estaba programado de otra manera la cosa. Se equivocó el chofer que llevaba los cosos estos, fue a dar a una calle sin salida, y que estaba ahí, ¡pum!, le dio. Y se murió 4 años después en la cárcel de tuberculosis. Sí, se desata la Primera Guerra Mundial. Sí, evidentemente no se iba a desatar por este hecho, pero el hecho lo precipita, le da a Austria el pretexto, etc. Bueno, en fin. El asesinato de Kennedy, está bien, pudo haber atrás lo que sea, pero hay muy pocas dudas de que el autor material no haya sido el autor material, era el autor material.
Y sí, un sujeto con una infancia complicada, una vida complicada, tortuosa, una frustración enorme, y esa frustración enorme que hace el salto. Y podría poner otros ejemplos. El asesinato del presidente Álvaro Obregón en México en 1929, en fin, y unos cuantos de esa naturaleza. Pero, insisto, no, es mucho más peligroso Heróstrato que una conspiración en serio. La conspiración en serio es posible prevenirla. Esto es imposible prevenirlo, pero no surge porque sí. Ni surge en cualquier sociedad, ni surge en cualquier momento. Excepcionalmente hay un psicótico, sí, pero es muy excepcional. No, estos no son psicóticos, no son locos, por así decir. Son border, son neuróticos muy graves, con una enorme frustración que los atrae esta situación y los lanza al frente, pero siempre y cuando haya un contexto social que los convoque. De lo contrario no se produce. De modo que sí, es un hecho individual, todos los hechos son individuales, no cabe duda, pero en un contexto social que lo genera, sin lugar a dudas. Ese contexto social está dado por una región que es víctima de un tardocolonialismo financiero, y en todos lados, yo no sé si se da una lucha de derecha a izquierda, creo que se da más bien es una lucha de colonialismo y soberanía, dentro de la cual se puede hablar, sí, de derecha, izquierda y de clases sociales, pero con unas características muy particulares. No son las mismas que se podían dar en el momento del capitalismo del norte, en el momento de la acumulación originaria de capital, no. Y se dan en una región donde, por otra parte, estamos... toda cuestión de clase se mezcla con una cuestión racista. Si no me remito al ejemplo de Brasil, no voy a abundar en el caso. Mirando el mapa electoral de Brasil, hoy lo tenemos perfectamente claro. No porque no se repita en otros contextos, ni porque nosotros no tengamos racismo, por supuesto. Lo cierto que, bueno, se da en este contexto, se vale de un monopolio de medios de comunicación, que lo tenemos en toda la región, se llame Televisa, se llame Azteca, se llame Regiglobo, se llame Mercurio, El Comercio, o lo que sea, o Clarín, o lo que sea. Un monopolio de medios de comunicación es absolutamente incompatible con una democracia plural. Entonces estamos a contramano ya de eso, por un lado. Por otro lado, ese monopolio de medios de comunicación está en manos de corporaciones y esas corporaciones responden a los intereses de este tardocolonialismo financiero. El mensaje lo tenemos claro: los gobiernos populares son corruptos, los que estamos del lado de los intereses financieros transnacionales somos vírgenes impolutas. En eso se insiste, y por ende lo que se llama lawfare es algo muy sencillo, que es persecución política de los gobiernos populares y encubrimiento de los macrodelitos económicos que cometen los otros. ¿Es nuevo esto? No, nuevo del todo no es. En algún momento, bueno, nuestra primera Corte Suprema, la que nombró Mitre después de Pavón, estuvo integrada por uno de sus ministros, la primera Corte Suprema, había intentado un lawfare cuando le aconsejó a Lavalle que antes de fusilarlo a Dorrego le arme un juicio. Lavalle, como decía el general San Martín, era una cabeza sin cerebro, una espada sin cerebro, no le hizo el juicio, lo fusiló y listo. Pero el otro fue ministro de la Corte Primera, de las cuales se celebra el aniversario, qué sé yo. De modo que nuestro origen de poder judicial, bueno,
tiene algunas cosas de esa naturaleza. Después, bueno, seguimos, pero cuidado, el lawfare, sí, necesita sin lugar a dudas el monopolio mediático, sí, una creación de realidad, porque no es una cuestión de libertad de expresión, sino una cuestión de creación de realidad, como lo saben ustedes muy bien. No tengo por qué explicarlo. Pero desde el lado del instrumento judicial no es lo mismo, no ha sido lo mismo en todos los casos en nuestra América, ni es lo mismo. En el caso de Brasil, bueno, todos sabemos lo que hizo el Sérgio Moro, bueno, ahora es senador o diputado, no sé, lo eligieron el otro día. Después no sé qué pasó, la estructura del Poder Judicial de Brasil es muy burocrática, digamos, muy carrerista, por así decirlo. Extrañamente el Supremo en un momento dado hizo algo que acá sería inconcebible, dio vuelta a todo y anuló todo lo que había hecho Sergio Moro. Curiosamente, quienes mejor se comportaron desde el punto de vista republicano y democrático en el Supremo fueron los ministros más antiguos, es decir, los más conservadores. Los que nombró Lula fueron los que más lo traicionaron, de modo que el casting en esto hay que tener un poco de cuidado, ¿no? En Ecuador la cosa fue distinta. El traidor de Lenín Moreno, que alteró toda la institucionalidad de Ecuador a través de un plebiscito, plebiscito que le permitió seguir adelante en la Corte Interamericana de Derechos Humanos con mi voto disidente, cambió el Poder Judicial, cambió la Corte Suprema, echó la Corte Suprema y puso otra. De modo que, bueno, puso los jueces de él, naturalmente. En Bolivia, durante la dictadura de Áñez, no todos los jueces se prestaron, ni mucho menos, sino que, cuidado, había grupos civiles armados que amenazaban a los jueces, amenazaban a las familias, etc. La situación era otra. Bueno, nosotros no. Nosotros tenemos el Poder Judicial que se fue gestando desde casi 40 años de vida constitucional. No se echó a nadie, no se cambió radicalmente el Poder Judicial, lo que se fueron gestando a lo largo de 40 años de vida constitucional. Y llegamos al actual escándalo. Yo no le voy a pasar factura a nadie, pero los políticos van a tener que aprender que tienen que preocuparse de la República. Y cuando digo República no lo digo en el sentido de Lilita Carrió, sino para mí la República son las instituciones. Sí, fenómeno, una democracia, sí, pero una democracia necesita instituciones, si no, no funciona. Y no tenemos, ese es el problema, no se preocupan de eso. Entonces, uno les advierte, mire que acá tenemos unos agujeros institucionales locos, es un aberrante lo que tenemos. Bueno, pero no te preocupes, deja, porque, claro, la política es una cosa, es una lucha continua, una competencia continua, están preocupados en otra cosa, y los defectos institucionales, por graves que sean, claro, no se notan, mientras quienes están al frente de las instituciones, o quienes caminan por los caminos institucionales, mejor dicho, porque son caminos, sean tipos más o menos moderados. Pero un día llegan los peores, ese es el problema. Cuando uno proyecta una institución, no tiene que pensar que van a venir santos, no, tiene que pensar que un día van a venir los peores delincuentes, y los peores delincuentes llegan.
Y cuando llegan es cuando se aprovechan al máximo esos defectos institucionales y se produce el escándalo, se produce la catástrofe. Claro, uno tiene ganas de decirle, mirá que te lo avisé, ¿no? Ahora mirá lo que te está pasando. Pero bueno, no, sería muy sádico decir eso. Pero efectivamente, sí, es eso lo que está sucediendo. Pero no, más les diré, miren Brasil lo que ha pasado. Lula tiene casi el 50% de los votos. Y sin embargo va a tener que gobernar con un Congreso opositor. Pero, ¿y por qué? Y bueno, ¿y en la Argentina qué pasa? No están los votos. ¿Por qué? Y porque no nos preocupamos de las instituciones, y entonces empezamos a mezclar el sistema republicano con el sistema parlamentario. Y de ese modo resulta que nunca, es muy difícil, que un ejecutivo tenga mayoría en las cámaras. Y no solo eso, sino que la oposición, si llega a tener una gran mayoría, lo puede destituir. Y bueno, como si destituyese a un primer ministro de un gobierno parlamentario. Entonces, ¿qué hemos hecho? Al meter el cociente electoral en la formación de las cámaras, hemos adoptado algo que es propio de un sistema parlamentario y lo hemos metido dentro de un sistema presidencialista. Y guarda, sí, destituir a un primer ministro en un sistema parlamentario es un accidente político, pero destituir a un presidente en un sistema presidencialista es una grave crisis institucional. Entonces estamos mezclando la velocidad, el tocino, la leche magnesia, todo junto, y decimos de toda esta mezcla, sí, de toda esta mezcla lo que sale es un estado inviable, eso es, un estado que es ingobernable. ¿Por qué? Por una serie de obstáculos de esta naturaleza. Pero claro, nunca nadie se preocupa de esto, mientras no tiene el inconveniente, claro. Y cuando tiene el inconveniente busca soluciones. Y no, las soluciones hay que pensarlas antes. Hay que entrar a repensar la República. La primera condición de un principio republicano es la racionalidad de los actos de gobierno, naturalmente. Bueno, pero para eso tenemos que tener un proyecto de Estado. Y si el proyecto de Estado lo tenemos mal hecho, naturalmente que el salto del deber ser al ser nunca se va a dar. Nunca es perfecto, claro, ¿no? Por supuesto, siempre. Si algo debe ser es porque no es. Hay una distancia, hay una disparidad entre el deber ser y el ser, siempre. Pero una cosa es la disparidad normal, de una norma que nunca se realiza plenamente, y otra cosa es el disparate. Y lo que tenemos es un disparate institucional, en varios sentidos, qué sé yo, tenemos un poder judicial, donde no hablo de todo el poder judicial, hay como 3.000 jueces en el país, y todo esto está protagonizado por una minoría, ¿no? Pero una minoría que aprovechó estos defectos institucionales para colocarse en posiciones altamente estratégicas. Y tenemos una Corte Suprema de 4 jueces, bueno, qué sé yo, están puestos ahí, que emite 20.000 decisiones por año, una cada 20 minutos, sábado y domingo y sin dormir. Y sobre toda la materia, por otra parte, porque tenemos 4 tipos que parece que el día que juraron, bajó el Espíritu Santo, le dio la ciencia infusa, y chao, conocen todas las ramas del derecho a la perfección y en profundidad. Resuelven cualquier cosa, cualquier materia. Que no leen. Es una producción en serie. Entonces, ¿quién produce eso? Empleados. Entonces tenemos empleados supremos. Claro. Tenemos tribunales especializados abajo y tenemos una Corte Suprema multifuero arriba, con una serie de empleados y 4 tipos que ponen la impresión dígito pulgar derecha. Bueno, pero de eso no se dieron cuenta antes. ¿No se le advirtió? Sí.
¿Hicieron algo por resolverlo? No. Bueno, ahora tenemos las consecuencias. El casting, sí. Hicimos un consejo de la magistratura genial en el 94, bárbaro. Un consejo de la magistratura que yo tengo mucho miedo que estigmatice para siempre el nombre Consejo de la Magistratura en la Argentina. Pero no tiene nada que ver con el Consejo de la Magistratura del Derecho Constitucional Comparado. En el Derecho Constitucional Comparado, el Consejo de la Magistratura es un órgano de gobierno de la magistratura. No gobierna el Supremo o quien sea, sino que gobierna el Consejo de la Magistratura, donde hay representantes de la representación política en el Parlamento y representantes de los jueces con su partido de jueces, con un voto cada juez, etcétera, siendo la mayoría los jueces de primera instancia, que son los más jóvenes, claro. Es el órgano de gobierno. No, acá en el 94 se dijo, bueno, el Consejo de la Magistratura administra, el que gobierna sigue siendo la Corte Suprema, es decir, los 4 que tenemos ahí. Y además se integra con esto en forma equilibrada. Como nadie sabe que es equilibrado, cualquier integración que se hace por ley se puede decir que es inconstitucional. La Corte se guardó 15 años un planteo de inconstitucionalidad, un día lo sacó y dijo, no, es inconstitucional, no me di cuenta, 15 años siguió funcionando inconstitucionalmente el Consejo, ahora no, ya deja de funcionar así, pero no se contentó con eso, sino que dijo, recuperan vigencia la ley que había derogado, es decir, legisló. La ley derogada por el Congreso recuperó vigencia. Si algo está funcionando inconstitucionalmente, deje de funcionar y el Congreso que legisle, no. Legislaron ellos, recupera vigencia en la ley anterior y conforme a la ley anterior yo, presidente de la Corte Suprema, era presidente del Consejo, de modo que paso a ocupar la presidencia del Consejo, donde se tramitan los concursos de 2 jueces en posición clave que Macri había trasladado por decreto, cosa que no tiene precedente en la historia judicial tampoco. Este es el escándalo. Y sí, pero se había advertido, sí. Bueno, y ahora no sé. Ahora empecemos a pensar en serio en términos institucionales. ¿Qué vamos a hacer? No queda otra. ¿Vieron? Se les dijo. Bueno, sí. Esa es la realidad. Nuestras fuerzas políticas siempre desconfiaron de eso y de alguna manera, bueno, los movimientos populares realmente tienen cierta razón cuando se les habla de principios. Tienen cierta razón porque nosotros nunca tuvimos un Stalin, un Hitler, un Mussolini, ni un Franco. Tuvimos tipos que vinieron y hicieron la misma barbaridad que esos, pero dijeron que lo hacían en nombre de la democracia, de la libertad, del pluralismo, de la tolerancia. Y bueno, hay una cantidad de valores que los arrastraron por el fango, y, por no decir algo peor, y después cuando uno los invoca, y los invoca en serio, lo miran y dicen, me está tratando de enroscar la víbora, ¿no? Hay una cierta desconfianza a esos mismos valores que fueron deteriorados o gastados por todos los discursos que hemos tenido lamentablemente a lo largo de nuestra historia. Pero lo grave de esto también se agrava esto, porque nosotros hemos tenido poderes judiciales, bueno, hemos tenido cortes oligárquicas, como la que destituyó Perón en el 47 por juicio político que guardó todas las formas. Hemos tenido la corte de la mayoría automática, bueno, neoliberal, sí, efectivamente. Cortes que respondían a cierta ideología en la cual uno se podía parar en la vereda de enfrente y criticarla ideológicamente. Ahora tenemos un poder judicial y una corte que no sabemos a qué responde. Porque si ustedes me dicen cuál es la ideología de esta corte,
Bueno, salvo Rosenkrantz, que todos sabemos que es el abogado de corporaciones, el resto, está bien, tiene sus intereses, ¿no? El resto no lo sé. Ni siquiera puedo confrontar, ni podemos confrontar ideológicamente, porque no hay ideología. Y es una corte que ha hecho, bueno, ha hecho cosas insólitas. Primero lo del 2x1, pero después dio marcha atrás con el 2x1 y nadie se dio cuenta de lo que hizo. El Congreso sancionó una ley supuestamente interpretativa, que no era interpretativa de nada, las leyes las interpretan los jueces. Era una ley más gravosa. Y los dos votos que se dieron vuelta hicieron aplicación retroactiva de una ley más gravosa, de una ley penal más gravosa. No tuvieron la sinceridad de decir, bueno, reflexioné, me equivoqué y cambio de opinión, sino que hicieron aplicación retroactiva de una ley penal más gravosa. Fue peor la enmienda que el soneto. Luego, esta Corte por sí ante sí decide una cuestión epidemiológica sin llamar un solo perito, con sus propios conocimientos epidemiológicos. En fin, podría seguir con las cosas que se han hecho y no solo eso, sino escándalos internos que trascienden al público. Estamos en una situación con el Poder Judicial realmente agonizante. Hemos llegado, yo entiendo que se puede decir que toda situación, por mala que sea, es susceptible de empeorarse, pero ya no me imagino cómo puede ser peor esta. Creo que tendría que ser un enorme esfuerzo de imaginación para llegar a concebir una situación más caótica que la que estamos viviendo, con defectos institucionales que arrastramos de muchísimos años, algunos de los cuales, bueno, son gravísimos. No tenemos casación nacional, tenemos 24 provincias, la ciudad de Buenos Aires y la justicia federal, y cada uno puede decir lo que quiere en la interpretación de un código único. Y no hay nadie que unifique los criterios de interpretación. Cada cual dice lo que se le da la gana, por supuesto. Tenemos, el control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad nuestro, en la forma que funciona, solo sirve para que si se declara una ley inconstitucional no se aplique en el caso. Pero no sirve para nada. No tenemos el stare decisis norteamericano, cuando la jurisprudencia de constitucionalidad de la Suprema Corte de Estados Unidos es obligatoria para todos los jueces. Entonces, declaramos la inconstitucionalidad de la punición de la tenencia de tóxico para propio consumo. Bueno, sí, fenómeno, pero después cada juez sigue diciendo lo que quiere, la ley sigue vigente, se sigue persiguiendo a quien se le antoja, según el juez que esté por ahí. Y estos son defectos que ya la Constitución del 49 corregía. El Consejo de la Magistratura, no, claro, estos jueces ya van siendo designados por concurso. Sí, se convoca los concursos, sale un orden de prelación del concurso, después el Consejo hace una entrevista y altera todo el orden de prelación según la entrevista. Y de ahí sale una terna al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo de la terna elige, naturalmente elige al amigo, si no tiene ningún amigo pregunta quién es el enemigo, si no conoce el enemigo dice quién es el más idiota, y a ese lo propone. Bueno, ese es el método que tenemos de designación de nuestros jueces. Lo único que tiene, bueno, los que son muy brutos, ya que antes se podía nombrar, ahora ya no. Pero los que no llegan a ese extremo de torpeza, de desconocimiento del derecho, más o menos pueden llegar por este método. Es decir, se legitiman de esta manera. Esta es la realidad de nuestro Poder Judicial, y frente a esta realidad, creo que ha llegado la hora, frente al escándalo, de que nos pongamos a pensar institucionalmente en serio.
pensar la República. No en el sentido de Lilita Carrió, claro, sino en el sentido que dijo. Bueno, muchas gracias. Vinimos preocupadas y preocupados, creo que nos vamos más preocupadas y preocupados. Yo estoy tentada de decir un par de cosas, de todos modos, nada, me parece que está buenísimo aprovechar la presencia de ambos para poder también circular comentarios, preguntas, digo, me parece que está bueno, así que si alguien quiere hacer algún comentario para aportar al diálogo o alguna pregunta, avanti. O nos inundó la preocupación y no tenemos más nada para decir. Dale. ¿Querés ¿Querés acercarte? Porque así queda grabado. Está buenísimo. ¿No? A ver. Gracias, José. Así llega. Que no será el momento de instalar fuertemente lo de la comunidad organizada, de recuperar, y no la república, porque nosotros como peronistas pensamos en nación, no en la cosa, pues muy formal, ese tema de la república, suena, ¿no?, como una cosa, y que no se cumple, aparte, no. Por ahí desde el pensamiento nuestro, ¿no?, que es nacional y popular, me parece, en ese punto. Sí. Sí, pero res pública es la cosa pública y es la cosa nuestra. Bueno, en definitiva estamos diciendo algo más o menos parecido. Solo que, bueno, sí, el derecho positivo, el artículo 1 dice la forma republicana, qué sé yo. Pero una verdadera forma republicana tiene que ser comunitaria, sin lugar a duda. Pero para eso tenemos que pensarlo. No surge esto. Yo no creo en un romanticismo que las cosas salgan en una versión Savigny del derecho, no creo en eso. Sí creo que hay un sentimiento comunitario, pero bueno, hay que darle forma, ¿no? Ese es el asunto. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? ¿Un comentario, pregunta? Quería añadir a lo que dice Raúl respecto de repensar la República. En América del Sur la República fue repensada en Bolivia y en Ecuador. Y voy a hacer pie en lo que dijo Raúl respecto de la forma republicana en Ecuador y lo que los dos vivimos como abogados defensores de la forma republicana en Bolivia. Es decir, uno puede imaginar todo lo que puede imaginar para poner en ese libro sagrado, pero hay un lugar donde se produce el escándalo y se viene esta situación agonizante de la que él habla. O sea, podemos imaginar todo lo que cooperar, discutir, pero la Constitución de Ecuador de Montecristi de 2008 fue traicionada años después. La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia del año 2009 no pudo contener la propia pulsión que estaba ahí adentro, que terminó expulsando y derrocando a Evo Morales. Y las tensiones y las pulsiones que sentimos casi todos los días, el escándalo, porque es un escándalo. Cuando Raúl habla de la agonía, realmente yo estoy sentado al lado de él, yo me preocupo. Raúl es el más grande jurista de América Latina. Sus inmediaciones. Y sus inmediaciones. Digo América Latina porque como él dice que es muy difícil definir América Latina y sus inmediaciones, no sabemos de qué estamos hablando, pero si él dice a 20 centímetros tuyo que estamos en una situación agonizante, hay que realmente repensar a fondo para ver qué tipo de controles se imaginan para que esto no se termine desmoronando.
Sí, perdón. No, fenómeno. Sí, pero en Bolivia un golpe de Estado, se levantó la policía, que yo, bueno, casi matan a Evo, qué sé yo, bueno, está bien. En Ecuador, el Lenin se apodera, se pone de acuerdo con la derecha, llama un plebiscito, por lo cual cambia el plebiscito le autoriza cambiar a su gusto a un organismo que nombraba a los magistrados. Y bueno, claro, alteraba todo el orden democrático. Se plantea esto ante el sistema interamericano, interfiere el señor Almagro y la Corte Interamericana dice, no, me están llevando a juzgar una cosa, qué sé yo, de fondo, que la voy a juzgar no sé cuánto. Y yo dije, no, miren que lo que se está jugando acá es toda la institucionalización del Ecuador. Bueno, me quedé solo, claro. Bueno, y con eso lo que hizo fue cambiar el Poder Judicial, pero nosotros es el Poder Judicial que se nos generó en 40 años de democracia, de régimen constitucional, el que está protagonizando esto. No vino nadie, lo cambió, no hubo ningún golpe de Estado. No, es el mismo, es el deterioro institucional a lo largo de todos estos años. Ese es el problema. Yo me acuerdo cuando Julio decía, un día le dije, Julio, mire que estos jueces no somos nosotros. No, acá se juegan otros intereses. A lo largo de todos estos años que han pasado, cambió la mentalidad, cambiaron las personalidades, es otra cosa, es otro producto humano que la formación tribunalicia siempre fue muy particular, es cierto. La supuesta carrera judicial es algo parecido a la carrera militar, ¿no? Con la única diferencia de que los cadetes se forman en medio de la tropa, ¿no? Son empleados. Después, el día que se reciben, bueno, pasan a subteniente, que son secretarios, y de ahí van ascendiendo. Como el Poder Judicial suele ser endogámico, la o lo casan adentro, y entonces vive una sociedad bastante guetizada, y bueno, va ascendiendo hasta llegar a coronel, que más o menos es juez de primera instancia. Y ahí un día, mientras se está maquillando, se está afeitando, se mira al espejo y ya no es más María ni Raúl, es su señoría, ¿no? Entonces, bueno, listo. Más o menos se fabrica así un juez. Pero de alguna manera salía gente relativamente normal, como es la mayoría de lo que hay, ¿no? Que uno puede decir, bueno, está bien, me gusta, no me gusta, pero a esa mayoría que silenciosa le molesta, tanto le molesta esta minoría que está haciendo esto, como le molesta también justicia legítima, ¿no? Porque no tienen ola, es decir, es una pax burocrática lo que se busca. Pero dentro de todo, bueno, esa pax burocrática, esa masa que solo busca pax burocrática, no es lo más grave en este momento. Lo más grave en este momento es que, aprovechando los agujeros de defecto institucionales, se encaramó una minoría en las posiciones más claves, ¿no? Que son las que están protagonizando esto. Ese es el problema. No, yo no creo que una reforma constitucional tenga mañana un efecto milagroso. No, se puede interferir cualquier hecho de poder, claro, pero por lo menos hagamos lo posible para evitarlo, ¿no? Ya tenías eso, ¿querés acercarte? Buenísimo. La pregunta que le quería hacer, ¿está bien? Era, en un supuesto, ¿no? Porque estos ejercicios de pensar o de practicar en nuestra cabeza como qué hubiese pasado, qué pasaría, posibles escenarios, nos ayudan también a proyectar hacia adelante distintas situaciones. Entonces, yo siempre me he preguntado, desde que asumió Macri en el gobierno y empezó a modificar todo a través de decretos,
como si fuera un rey, ¿no? No un presidente, sino un rey. ¿Hubiese pasado esto en el Poder Judicial? En general, en la Corte Suprema, con los jueces estos, que la mayoría están concentrados acá en Capital. Si no hubiese ganado Macri, si no hubiese modificado institucionalmente de tal manera que realmente cambió muchísimo el panorama, como usted planteaba recién, institucional, yendo incluso en contra de la Constitución argentina, ¿estaríamos tan mal o estaríamos en este grado al borde del precipicio, digamos? Porque es la sensación que me llevo en cuanto a lo judicial, institucional, si no hubiese ganado y si no hubiese hecho estas modificaciones por decreto. Y la segunda pregunta, yo soy chilena, soy compatriota del profesor José Cárcamo, y nosotros no pudimos cambiar, modificar en 2 años el pensamiento hegemónico del profundo neoliberalismo que plasmó Pinochet a través de la dictadura feroz de los 17 años, de dictadura militar. Y todavía nos estamos preguntando y todavía estamos choqueados porque hace un mes que fue la derrota de la aprobación de la nueva Constitución. ¿De qué manera podemos modificar ese pensamiento hegemónico en esta sociedad tan permeada y tan profundamente avasallada en su capacidad crítica, como para decir, o sea, en Chile, a nosotros que somos de esta facultad, a los chilenos nos pasa a decir, ¿cómo puede ser que nuestra sociedad chilena, un trabajador común, haya sido desprovisto de su conciencia de clase, que no vea y que responda y que defienda con tanta fervor, digamos, el poder del capitalismo, de los grandes empresarios, de los multimillonarios, los intereses de los multimillonarios? ¿Cómo puede ser? Y bueno, obviamente nosotros lo decimos que es por la feroz dictadura y como dice una escritora canadiense, este shock que se produjo a través de la dictadura militar de Pinochet. Pero es muy difícil luchar contra esta hegemonía del pensamiento neoliberal y profundamente capitalista. Bueno, yo no promuevo ningún acto de violencia, ¿no? Pero tirar una serie de antenas de televisión no estaría mal, ¿no? Se cayeran por accidente, ¿no? Lógicamente, si permanentemente se está llenando de fake news, si permanentemente se dice que si se va a votar a otro, van a venir los negros a ocupar el cuarto que tenés libre en tu casa, que los negros le dan la casa y levantan el parqué para hacer churrasco, si te van a sacar tenés 2 frazadas y te van a sacar una. Bueno, claro, y eso te lo dicen las 24 horas del día, durante unos 7 días a la semana, y bueno, qué sé yo, a mí me infunde miedo si te están diciendo eso. Bueno, ¿cómo vas a desarmar eso? Están creando una realidad, es la misma. No han inventado mucho, es Goebbels, con una tecnología moderna, simplemente. Bueno, ¿cómo se desarma eso? Y bueno, lo primero que hay que desarmar es el monopolio de medios, sin lugar a dudas. El objetivo principal es ese. También lo dijimos. Y bueno. Se votó. Sí. Quería decirle una palabra a la colega de Chile. Cuando comencé la exposición, hablaba del libro absoluto del universo. Y los constituyentes de todos los países del mundo siempre quieren que en el libro absoluto del universo esté todo escrito, absolutamente todo. Por ejemplo, en
república llamada de Weimar, intentaron poner todo. Pusieron tanto que no se pudo terminar de entender y que dio lugar a que venga un animal feroz y se aprovechara de eso. No voy a abrir juicios sobre Chile. Solamente quiero especular en voz alta, porque es un ejemplo espectacular lo de Chile, para quienes somos sudamericanos, porque los chilenos y las chilenas están sufriendo esta derrota. Y nosotros también, porque cuando se hablaba del porvenir de la Constitución de Chile, todos imaginábamos que Chile iba a tener una nueva Constitución en el año 2022. Claro, claro. Estaba el escenario que habíamos previsto nosotros de cierre con un plebiscito de esta característica que era cumplido. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse en ese libro absoluto del universo, y no es un contrafáctico, sino que sirve el ejemplo de Chile, si realmente es necesario poner todo lo que realmente se nos ocurre poner, porque si ponemos todo lo que se nos ocurre poner, a veces eso termina dividiendo, generando divisiones, y esas divisiones no sirven para generar los consensos perdurables. Hay determinados principios y reglas en la que no fue la Constitución de Chile, que quizá podrían haberse evitado del modo como fueron redactadas y consignadas y no generar una divisoria de las aguas a un electorado que termina confundido siempre con los plebiscitos, porque la realidad es una ola como un tsunami que lo ha consumido. Es un gran ejemplo para ver si realmente queremos o nos ponemos de acuerdo sobre este modo de contener al poder, de organizar la República, de ordenar la República, y esto que nos gustaría ponerlo, sentimos que va a generar división y no vamos a generar consenso. Gracias, eso quería decir. Con todo respeto, porque realmente el dolor que sienten ustedes de tener una constitución otorgada a la pinochetista la sentimos todos los sudamericanos, porque es la única constitución, es una de las pocas constituciones otorgadas que siguen en el mundo. Bueno, ¿alguien más quiere? Sí, ¿cómo no? Y ya, si quieren, vamos. Es malo, es malo. Dale. Buenas, ¿cómo va? Sí, mi pregunta es más una pregunta en cuanto a su opinión, la de ambos. En cuanto a lo que decías vos de que nunca se escuchó la recomendación de modificar las instituciones y toda esta cuestión. Primero, si el motivo que creen que es que no se escuchó es un tema de priorizar otras cosas, de postergarlo, de incompetencia, de no escuchar a la gente que está dentro de esos ámbitos. Por eso, más de opinión que otra cosa. Y segundo, si tienen algún, como decía Larisa, algún modelo a seguir, alguna receta. Irónicamente. Sí, no, pero digo, algún modelo a seguir, algún ejemplo institucional de república, de lo que sea, que ustedes piensen que es el que funciona como ejemplo, no como ejemplo perfecto, sino como un horizonte. Y después, por lo que decías vos, creo que uno de los primeros pasos es la aplicación de una nueva ley de medios, ¿no? Como sería como uno de los primeros pasos a cumplir. Gracias. La verdad es que no tengo ninguna receta. Sé que hay que repensar el Estado y la forma republicana de gobierno. Hay que repensarlo porque hay que actualizarlo. Como dije en un momento de la exposición, se van a cumplir 40 años de democracia constitucional. Es un punto muy importante para saber el pasado, actualizar el presente y ver cómo nos trazamos el horizonte de proyección para el futuro. Pero te voy a dar un argumento muy fuerte también para repensarlo. El 75% de los argentinos nació después del golpe de Estado de 1976. Y
casi el 66% después del 10 de diciembre del 83. Nuestras instituciones tienen que ser repensadas, recreadas, y quizá en algún momento podamos dar un paso adelante. Pero no, la verdad es que no puedo hacer una descripción. Quizá el caso de Chile nos viene a nosotros como decir, pensábamos que había otra mayoría en Chile, pensábamos que había funcionado de otra manera, que habían sancionado a la Constitución. Los que no estaban al tanto, para sancionar la Constitución de Chile había que reunir el 66% de los convencionales constituyentes. Pensábamos que ese 66% que habían reunido de los convencionales constituyentes era de algún modo la expresión de lo que sucedía en la comunidad, y la comunidad le dio un espaldarazo. Por algo, no lo voy a decir en público, pero yo sé, estoy absolutamente, intuyo, tengo una intuición firme, que no lo voy a decir porque no lo voy a decir. Yo sé por qué fracasó, estoy absolutamente seguro. Y una vez Raúl me lo dijo: no legislen sobre eso, porque si legislan sobre eso van a ser tapa de diario y la legislación que ustedes quieren hacer no va a salir. Raúl, no se acuerda de eso que me dijo. No me acuerdo. No se acuerda. Claro. No es que haya una maldad en los políticos en esto, ni mucho menos. El político está permanentemente acuciado por una lucha constante, ¿no? Bueno, sí, pero hay que advertirle. Mirá. Entonces, mientras el problema no se le plantea, déjalo para mañana, déjalo, eso no urge. Y aparte tiene mucho costo, me van a criticar, me van a decir de todo, me van a decir que quiero ser un tirano, que no sé qué. Bueno, sí, ya lo sabemos, pero... Y después viene el otro argumento: no tenemos los votos. Sí, pero los votos hay que conseguirlos, pero hay que conseguirlos detrás de un proyecto, ¿no? Entonces, no tengo el cómo. Sí, pero decime qué. ¿Qué es lo que querés? Después veamos el cómo. Y si no definimos proyectos, bueno, no vamos a convocar a nadie, ¿eh? Ni vamos a movilizar a nadie. Se moviliza detrás de proyectos. Bueno, esa es la cuestión. Primero pensemos el qué. Y el cómo después una lucha. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, algún día la conseguiremos. Sí, yo quería decir algunas de las cosas que también venimos pensando y las pusimos ahí en un artículo con Diego, que es vicedecano de la facultad. Un poco retomando esto que decía Raúl al principio, de parte del problema, digamos, pensando en el magnicidio, tiene que ver también con el clima social, ¿no? Y pensando en que aparte es algo que si nosotros tenemos, no solo nos preocupa, sino creo que tenemos una responsabilidad en pensar qué estrategias nos damos para incidir en ese clima social, que en otros términos es un clima simbólico. Nosotros venimos pensando que lo que se fue corriendo, o lo que se fueron corriendo, son los límites de lo decible. Podemos ubicar algunos momentos de degradación de lo que es posible ser dicho, ¿no? De cómo se fue corriendo los límites de lo decible, y para nosotros cuando decimos de lo decible es de lo pensable y por lo tanto lo que puede ser actuado, ¿no? Y parece que asistimos como a un tiempo donde, un tiempo de anonimato de las redes sociales, donde la responsabilidad de quién dice lo que dice en ese espacio social y por lo tanto en esa conversación pública y por lo tanto hace parte de lo que es el clima social, o eso que Raúl llamaba el clima social. Pero nosotros decimos, bueno, no son todos tan anónimos, digo, hay responsabilidades en la construcción de ese clima social, hay lugares de enunciación que tienen una autoridad todavía, o un peso
que no inciden del mismo modo que el anónimo, la anónima, que dice sin ningún tipo de pudor el deseo de aniquilar a otro o a otra, ¿no? Y así como la compañera chilena marcaba lo de los decretos de Macri, nosotros ubicábamos incluso antes de la asunción de Macri, los últimos años del gobierno de Cristina, cómo desde lugares de muchísima responsabilidad de la política, de la referencia política, empezaron a correrse algunos de los límites de lo decible en términos públicos, ¿no? Y yo tenía ahí justo, estuve en Derecho la semana pasada también conversando sobre discursos de odio y demás, y había hecho una pequeña reseña de algunas de estas cosas de cómo se empezó a nombrar lo que era impensable poquito tiempo atrás que podía ser dicho, ¿no? Y cuento algunos, ¿no? En 2014, en una entrevista en el diario La Nación, Macri decía: conmigo se acaban los curros en derechos humanos, ¿no? En 2013, antes, Pablo Abelluto, que poco tiempo después fue ministro de Cultura de la Nación, decía en un tuit sobre el golpe militar del 55 que derrocó a Juan Domingo Perón: ¡ay, es mi golpe preferido! ¿No? Darío Lopérfido, en 2016, entonces ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, decía: en Argentina no hubo 30.000 desaparecidos, esa cifra se arregló en una mesa cerrada para conseguir subsidios. Bueno, ya yendo un poco más en el tiempo, en 2017 el Ministerio de Educación porteño lanzó un 0800 para recibir denuncias de familiares disconformes con la iniciativa de docentes para conversar en las aulas acerca de la desaparición de Santiago Maldonado. Digo, no son desde cualquier lugar de anonimato, digamos, también desde esos lugares de enunciación hay una responsabilidad. Bueno, probablemente fueron como probando, ¿no? Corrían un poco el límite, no pasaba nada, corrían otro poco el límite, no pasaba nada, y no es casual que este límite, por lo menos lo venimos pensando así, son reflexiones abiertas, digamos, vayan precisamente, ataquen a lo que fue constitutivo, digamos, de la democracia, de estos últimos 40 años de democracia, que son los derechos humanos, digamos, ¿no? Si pensamos que el nunca más no fue un simple lema, sino que fue casi, uno podría pensar, el imperativo desde el cual se fundó la nueva democracia, y que expresó de algún modo el rechazo al terrorismo de Estado, pero al ejercicio de la violencia, en definitiva, como forma de dirimir la diferencia política y los proyectos de país en confrontación. Entonces, no nos parecía casual encontrar en el ataque, desde este lugar de responsabilidad de enunciación, a eso que de algún modo se erigió en el imperativo, digamos de la democracia que se recuperaba en el 83. Pensar en términos de responsabilidad también nos invitó a pensar en ya sea en el periodismo, los periodistas o los medios o los políticos o la justicia, también en términos en plural, ¿no? La justicia, sino son, digamos, también hay diferentes posiciones, hay disputas en cada uno de estos espacios y hay responsabilidades diferentes, porque pensar estos lugares en plural también nos invita a hacer una interpelación al conjunto, yo diría al conjunto de quienes tenemos algún tipo de responsabilidad institucional para volver a pensar las instituciones, pero también para pensar lo que está en juego en este momento, ¿no? Y para que en definitiva el magnicidio no entre dentro de la serie de noticias que todo lo iguala y entonces es lo mismo el magnicidio que la detención del Teto Medina y sigue, ¿no? Con todo su gravedad licuada, ¿no? Bueno, José, vos querías compartir algunas de las cosas que veníamos pensando también por ahí desde un lugar un poco más, digamos, también simbólico, y bueno, para sumar a la conversación. Bueno, primero, bueno, agradezco, ¿cierto?, a los panelistas, a Juan Pedro, a Raúl, a Gustavo, a Larisa. Y bueno, son temas para reflexionar. Justamente se habla de las instituciones. Y las instituciones tienen que ver con lo que vimos en la última clase sobre los satisfactores, ¿cierto? Eso al parcial. Claro, sobre los satisfactores. Y también se ha hablado de la dialéctica del amo y el esclavo, ¿cierto?, de la vida y la muerte. Bueno, ahí tenemos la entropía y la negaentropía, donde el neoliberalismo, sin ninguna duda, es una institución de muerte y entrópica, ¿cierto? Entonces, esto es totalmente una aplicación, ¿cierto?, lo que hemos estado viendo durante el cuatrimestre, y sobre todo en las últimas clases, con economía del cuidado,
Pero también, ¿cierto?, nos hablaba Raúl y Gustavo del colonialismo financiero, ¿cierto?, que comenzaremos a ver nosotros después del parcial, ¿cierto?, después del parcial. Que son los modelos de desarrollo, ese capitalismo financiero, ¿cierto?, versus soberanía, ¿tá? Así que gracias por estar, ¿cierto? Y bueno, esto va a estar grabado, ¿cierto? Lo vamos a cargar y sin ninguna duda va a ser un trabajo para la segunda parte, porque tiene que ver con todo eso. Bueno, muchas gracias.